días a todos, buenos días a todas. Vamos a dar comienzo a esta sesión que lleva por título Los retos de la pobreza y la desigualdad social. Digamos que esto es una actividad que se enmarca dentro de un marco más amplio, que es el de la Semana de la Pobreza, que se ha convertido pues, en varias jornadas a lo largo de este mes, tanto aquí como en Canarias, ¿no? Me acompañan en la mesa todos los comisionados de la pobreza en España, regional, don Santiago Rodríguez, y el nacional, don Pau Marí. Y me acompaña también Leopoldo Cabrera, que es miembro del Instituto para Estudios de Desigualdad, del Centro para Estudios de Desigualdad que tiene la Universidad de La Laguna, y que digamos que ese centro es el responsable de muchas actividades que se está desarrollando en este ámbito y en concreto de esta jornada que estamos desarrollando en este momento. Tiene la palabra con Leopoldo. Muchas gracias. Señor vicerrector, comisionado de la pobreza, alto comisionado, muchísimas gracias por estar aquí presentes en este acto. Lamento disculpar la presencia de mi compañero y director del Centro de Estudios de Desigualdad Social y Gobernanza, del CEDESO, Gustavo Marrero, que finalizando la jornada del martes, en otra sesión que tuvimos anteriormente en la Facultad de Económicas y Empresariales, pues ha estado malo y está acá. Entonces, en representación de ese centro, del que él es director, yo soy secretario del centro, tengo el gusto de estar en esta mesa y agradecerles a todos su presencia. Quiero decirles también que vamos a facilitar al centro, agradezco mucho a la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación y a la decana que está aquí presente. Le agradezco no solamente su presencia, la difusión, sino también la facilidad para desarrollar este acto. El acto se va a grabar y nuestros compañeros van a dejar en la fundación, y espero que colocar el link de tal manera que en las aulas virtuales podamos disponer de esta sesión. También dispongo y le pediré permiso al alto comisionado para que su PowerPoint también podamos disponerlo en la universidad y los alumnos de la facultad y de distintas titulaciones puedan acceder a él. Esta es una semana especial para nosotros y el centro se ha volcado en intentar desarrollar unas actividades que den cierto realce al aspecto no solamente académico, investigador, sino también al aspecto político que se circunscribe al tema de la pobreza y de la desigualdad social, en el que nuestro centro y muchas áreas de conocimiento están implicados desde hace ya unos años. Espero que sea un acto más no solamente de impulso a estos estudios de desigualdad social y de pobreza, sino también para que el alumnado de trabajo social, de sociología y fundamentalmente de las áreas de ciencias sociales, también del derecho, pues tomen conciencia de cómo se estudia, cómo podemos trabajar y cómo están trabajando el comisionado, concretamente el alto comisionado. Mi compañero además, Pau, es profesor de Sociología de la Universidad de Zaragoza, y yo me siento honrado por tener una persona de tanto prestigio y de tanto bagaje intelectual y capacidad económica e investigadora aquí presente. Creo que es un honor para nosotros poder disponer de su presencia. Muchísimas gracias. Le doy la palabra entonces a don Santiago Rodríguez. Sí, buenos días a todas y a todos. A mí también me gustaría empezar disculpando a la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, que tenía previsto estar hoy aquí acompañando a Pau y tenía previsto también hacer tu presentación, así que en su nombre, disculpa, ha salido una reunión de urgencia. Como no hay mejor forma de ser breve que leer lo que se tiene escrito para no divagar y perdernos, sí me gustaría, además de agradecer la presencia de todos los miembros de los profesores y profesoras de la universidad, a algunas autoridades políticas que tenemos hoy aquí, las hemos
representantes del Cabildo y algunas personas que también están trabajando de forma muy activa en la inclusión social en la isla de Tenerife. Así que a todos y a todas, a la decana de la facultad, pues bienvenidos, y espero que vayan a disfrutar efectivamente del cúmulo de conocimiento de Pau. Quiero darles la bienvenida en nombre del Gobierno de Canarias a esta jornada sobre pobreza, desigualdad y asuntos sociales, en conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que organizamos conjuntamente el Centro de Estudios de Desigualdad Social y Gobernanza, CEDESOC, de la Universidad de Laguna, y el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza del Gobierno de Canarias. No quiero dejar pasar esta oportunidad para manifestar, y lo digo de verdad, mi satisfacción por la excelente relación y colaboración del comisionado con esta universidad, también con la de Las Palmas. Quiero dejar claro que el comisionado está trabajando de forma simultánea, en igualdad de condiciones, con las dos universidades públicas de Canarias, de La Laguna y de Las Palmas, y en las dos con una unidad de criterio y de actuación que raya la excelencia. Lo quiero dejar constar en este momento. La verdad que con esta universidad pues hemos iniciado una etapa de colaboración que se ha concretado en diversos estudios que ustedes conocen, y si no les digo que están colgados en la página web del comisionado, sobre desigualdad, pobreza y cohesión social, pobreza energética. Tenemos aquí también al profesor que ha dirigido ese estudio, Paco, bienvenido. Guías que también las hemos elaborado sobre los contratos reservados, las cláusulas sociales, que en este inicio de año ustedes saben que ha sido una batalla importante una vez que ha entrado en vigor la nueva ley de contratos del sector público, y que ha supuesto un esfuerzo de formación y preparación de nuestros propios funcionarios públicos para poder hacer frente a esta nueva realidad obligada por la directiva europea, pero que ha supuesto un giro de 180 grados en lo que es la concepción que teníamos de la contratación pública, y todavía tenemos que seguir y manteniendo este esfuerzo continuo de asesoramiento, de acompañamiento, de formación, de información, sobre todo a las personas que están en los servicios de contratación, para que efectivamente esta nueva percepción de la contratación sea una realidad. Hemos hecho también bastantes, insisto, cursos de formación, colaboración en la redacción de Estrategia Canaria de Inclusión Social, en la que las dos universidades se han implicado de lleno, y que próximamente también te haré llegar a ti, Pau, etcétera. Estamos intentando, además, en estos momentos, dar un paso más, y entre el comisionado y las dos universidades, pero específicamente, en este caso con el CEDESOC, vamos a presentar un proyecto europeo que nos permita trabajar y liderar todos estos aspectos que he mencionado en el marco de la Macaronesia. En ello estamos ahora, y espero de verdad que lo hagamos posible. Estamos en las últimas fases de encontrar los recursos. Siempre son las cuestiones que pueden poner o suponer algún impedimento, pero creo que en los últimos meses hemos avanzado para encontrar esos dineros. Puedo afirmar, por tanto, que estamos en un marco de relaciones inmejorables, en el que la universidad pública está devolviendo el conocimiento a la sociedad que de ella lo ha tomado, y eso es un deber que tenemos. Nuestra investigación la basamos en la ciudadanía de Canarias. Ellos nos aportan ese cúmulo de conocimientos que muchas veces mantenemos dentro de los muros de la universidad y no lo hacemos asequible a la ciudadanía. En este momento estamos haciendo un esfuerzo de devolución de esa información que yo creo que va a redundar en beneficio de toda la ciudadanía de Canarias. Otro de los objetivos que nos hemos propuesto es informar, sensibilizar, en definitiva, concienciar a la ciudadanía en materia de desigualdad, pobreza y exclusión social, de forma que la podamos comprender como un paso imprescindible para abordarla y erradicarla. Una sociedad rica y desarrollada como es la nuestra, y que se considera como es la nuestra civilizada, no puede dejar en la cuneta ni permitir que se caigan por las grietas del sistema los miembros y las personas más vulnerables. Y esa tarea de sensibilización pretendemos realizarla también, además de con otras acciones, con estas jornadas. Estas jornadas que empezaron ya el día 16 y que finalizarán el 26 de este mes.
Sin más, decirle que hoy tenemos el honor, y creo que sí, que lo es, porque es verdad, lo que antes comunicaba, están sentados en esta mesa los dos únicos comisionados que en este momento, que también me comunicaba Pau, que Cataluña está trabajando para también crear esa figura en el ámbito de la comunidad autónoma catalana. Entonces, hoy tenemos entre nosotros, digamos, a una de las personas que posiblemente más información nos puedan dar respecto a algunas cuestiones que ahora le comentaré. Él es el alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil del Gobierno de España, y creo que nos tiene de verdad mucho que aportar hoy, pero no solo por el puesto o el cargo que ocupa, sino por su dilatada experiencia profesional. Yo le voy a hacer una singladura pequeñísima de cuál es esta experiencia profesional y verán que efectivamente nos puede aportar desde su experiencia, que es lo que muchas veces cuenta, no una comunicación desde la perspectiva teórica, bastantes cosas que nos van a poder ayudar a nosotros a comprender este grave problema que padece nuestro país y en concreto Canarias, y tenemos que reconocerlo, que es la pobreza y la exclusión. Él es doctor en Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo espero que haya pillado los datos bien, y si no, Pau, corrígeme alguno. Es doctor en Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid, tiene máster en la Universidad de Chicago y en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March. Ha sido investigador en el Instituto de Políticas y Bienestar Público del CSIC entre los años 2010 y 2012, profesor de la Universidad de Barcelona entre 2006 y 2010, responsable científico del Instituto de Infancia y Mundo Urbano entre 2008 y 2010, donde fue director además de los informes de la inclusión social en España de Caixa Cataluña en 2008 y 2009. Actualmente es investigador principal de actualmente ahora es comisionado, que quede claro, pero era investigador, estaba desempeñando esa posición principal de un proyecto del Plan Nacional de I+D+I y otro de la Fundación Areces, y además investigador participante en un programa marco de la Unión Europea y otro de la Fundación CSIC y la Caixa. Pertenece al grupo de investigadores sobre política social y estado del bienestar POSEF y en el CSIC, y del grupo Análisis de Desigualdad en Nuevos Riesgos Sociales, están en inglés, por eso con los que realiza investigación sobre pobreza, infancia y reformas políticas del estado de bienestar, los perfiles adatarios de los beneficiarios de las políticas sociales, educación y políticas educativas, y además, y finalizo, es autor o coautor de 9 libros y más de 30 artículos académicos y capítulos en obras colectivas. Creo que el perfil lo he podido de alguna forma recopilar y transmitir, y creo que efectivamente estamos ante un ponente que hoy nos va a deleitar en el sentido de saber transmitirnos para poder nosotros tomar conciencia, todos los que estamos en esta sala, porque vuelvo, insisto, en lo mismo, no podemos abordar la situación de pobreza en Canarias si antes no somos capaces de comprenderla, de conocer sus causas y qué se puede hacer para abordarla y trabajar de forma conjunta. Es un problema de todos, es un problema de toda la sociedad, de los que estamos en esa mesa y de los que ustedes que están ahí sentados. En el continuo pobreza y exclusión, en cualquier momento cualquier persona puede caer en una situación de pobreza, nadie está exento de esta situación, y desde luego los que hemos tenido la dicha, la suerte de no caer en esta situación, no podemos en modo alguno mirar para otro lado y permitir que esa situación se cronifique. Por lo tanto, yo creo que hoy tenemos una ocasión importantísima para avanzar en este aspecto de la concienciación. Sin más, le devuelvo la palabra al coordinador para seguir con el acto. Bien, pues muchas gracias, don Santiago. Bien, pues muchas gracias, don Santiago. Digamos que para terminar el acto, pues yo quería agradecer, por un lado, y poner en valor este acto y digamos que estas jornadas y el trabajo que se está haciendo en este ámbito, ¿no? En primer lugar, agradecer a nuestro ponente, a Pau Marí.
Me consta que tiene una agenda muy apretada y que tiene un esfuerzo para estar aquí, pero es un honor para nosotros y somos privilegiados por poder contar hoy con su presencia. Me consta que es una persona cualificada en la materia y ahora mismo está ocupando un cargo político que permite abordar desde una perspectiva, digamos que metodológica y con una base científica, nuevas políticas sociales con las que abordar problemas como los que estamos tratando en estos momentos, ¿no? Agradecer también al Gobierno de Canarias, desde el comisionado, ese interés por mantener esta colaboración con las universidades canarias. Es fundamental que en un ámbito de este estilo podamos mantener esas líneas de diálogo abiertas y que digamos que la aportación de recursos y la generación de políticas sea un camino de ida y vuelta, de manera que conjuntamente podamos ir avanzando. De ahí pues agradezco el agradecimiento que hace a la colaboración, pero estamos todos agradecidos por esta colaboración. Yo quería poner en valor el trabajo que se está haciendo en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades en la Universidad de La Laguna. Como equipo de gobierno, nosotros hemos hecho una apuesta de apoyar de manera continua y constante al ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. En particular, ponemos en valor también el trabajo que se está haciendo en este centro de estudios de relativa nueva creación, que no por ser nuevo está siendo menos activo. En realidad está generando mucha actividad, mucho conocimiento y estamos en un ámbito en el que hay una investigación de calidad y seria detrás de los trabajos que se están desarrollando. Sí creo que estamos en un periodo, vamos a llamarlo histórico, en el que el papel que desde los organismos públicos se está dando a la ciencia, digamos que no sociales, biomedicina, ciencias de la salud, otro tipo de ciencias naturales, la tecnología, la transferencia de conocimiento, pues tiene un papel que digamos que está siendo fuertemente apoyada y quizás todo lo relativo al ámbito social, educativo, etcétera, no está teniendo un apoyo tan fuerte. Sin embargo, me consta que esta universidad tiene un potencial muy fuerte en lo que se refiere al trabajo que se ha venido desarrollando históricamente y la calidad de la investigación que se está desarrollando. Este es un ejemplo. Quiero poner el valor que se está haciendo del trabajo que se está haciendo en este instituto y sí animo, veo muchas personas jóvenes en la sala, animo a iniciarse en líneas de investigación en este ámbito, porque realmente hay mucho potencial y hay, digamos que una experiencia acumulada que soporta la posibilidad de desarrollar una investigación de calidad en esta universidad. La investigación, la academia, yo la considero fundamental, especialmente en este ámbito. Se habla muchísimo de transferencia de conocimiento asociada muchas veces al ámbito exclusivamente tecnológico, pero es fundamental que el trabajo que se hace en esta casa, en este ámbito, pueda tener también una posibilidad de transferencia en el ámbito social. Tendríamos que tener capacidad de, con nuestros análisis y nuestro trabajo, poder influir en las políticas sociales y en generar conocimiento que se transfiera directamente a nuestra sociedad. Sin más, pues agradecer a todos y a todas la presencia hoy y damos paso a profesor Pablo, lo puedo llamar porque él es profesor de la Universidad de Zaragoza, además de alto comisionado. Le dejamos con su charla y nosotros nos vemos. Muchas gracias. Buenos días, encantado de estar aquí. Quiero agradecer muy sinceramente la invitación del Centro de Estudios de la Desigualdad Social y de la Gobernanza. Muy agradecido también al comisionado, muy agradecido a Leopoldo Cabrera por su labor como anfitrión. Me he sentido muy cómodo en estas horas en Canarias. Yo, recogiendo un poco el testigo del comisionado de Canarias, bueno, voy a hablar de la importancia que supone conocer este problema
para comprender la necesidad de abordarlo de una forma, con determinación, ¿vale? Es decir, esto tiene un título muy genérico, los retos de la pobreza y la desigualdad social, y yo creo que el primer reto que tenemos es dar a conocer el problema, otorgarle la visibilidad que no tiene muchas veces. Es decir, es un problema que no se ha entendido adecuadamente, y al no entenderse adecuadamente no se han tomado las cartas en el asunto que este problema merece, porque nos jugamos mucho, ¿no? En ese sentido, mi reflexión va a ir sobre las consecuencias de la desigualdad y de la pobreza. Y mi intención es presentar 5 tesis, ¿vale? Veréis que mi aproximación es muy académica. Yo hasta hace 4 meses era un profesor de universidad que, digamos, hablaba ante públicos jóvenes como el de hoy, intentaba que se entendiera bien lo que explicaba para que la gente pudiera calibrar su relevancia. Y en ese sentido, yo creo que la desigualdad es un tema muy relevante con el que nos jugamos mucho, y mi intención es que al final de esta charla pues se entienda un poco mejor por qué nos jugamos mucho, ¿no? Entonces yo os voy a apabullar con datos, ¿vale? Yo soy un sociólogo de orientación cuantitativa, he trabajado también cualitativamente, pero he trabajado mucho con datos, con los datos que se producían, siendo muy conscientes de la limitación de este trabajo. Es decir, los datos nos dan una imagen parcial de la realidad, nunca completa, ¿vale? Nosotros aspiramos a completarla. Yo muchas veces utilizo la metáfora de que en realidad yo soy una especie de borracho que busca las llaves por la noche debajo de una farola. Y la gente de repente que se acerca a mí no comprende que yo esté dando vueltas a un espacio relativamente reducido buscando llaves, cuando las puedo haber perdido en cualquier parte. Y mi contestación siempre es: yo busco las llaves donde hay luz. Si no hay luz, no encontraré las llaves. Los sociólogos cuantitativos un poco trabajamos en esa dirección. Buscamos las llaves, buscamos respuestas allí donde hay luz. Y los datos nos dan esa luz. Fuera de los datos no existe la luz, existe pura especulación, existe, digamos, pues eso, movimientos descoordinados buscando unas llaves que probablemente nunca encontraremos, ¿vale? Entonces, estas son las tesis y trataré de desgranarlas. Primera tesis: vivir en una sociedad económicamente desigual es hacerlo en una sociedad en que todas las personas no disfrutan de las mismas oportunidades y derechos, y algunas tienden a quedar relegadas, tienden a quedar atrás. Segunda tesis: ser pobre tiene desventajas que afectan a las personas en su día a día. Traducido: ser pobre es una mierda. Tercera: ocupar posiciones elevadas en la escala social también tiene efectos perniciosos para las personas que ocupan esas posiciones. Cuarta tesis: las sociedades desiguales producen resultados socialmente indeseables. Quinta tesis: las desigualdades tienen efectos colaterales indeseables. Parecen la misma tesis, pero creo que quedará claro después de que no lo son, ¿vale? Primera tesis: ya lo he dicho, vivir en una sociedad económicamente desigual es hacerlo en una sociedad en que no todas las personas disfrutan de las mismas oportunidades y derechos, ¿vale? Decía Abraham Lincoln: nacemos iguales, pero es el único momento en que hemos podido ser iguales. Yo lo desmentiría, somos incluso desiguales como fetos. Es decir, hay evidencia académica de investigación que muestra que los riesgos que corre un feto de una madre que proviene de un entorno desfavorecido son mucho mayores que los riesgos que corre un feto de una madre de un entorno mucho más acomodado. De hecho, cuando nacemos no nacemos iguales. Los niños de entornos acomodados tienen menos riesgo de tener, por ejemplo, bajo peso al nacer. Bajo peso al nacer
digamos, no tiene por qué ser un problema, pero puede llegar a ser un problema. Es decir, los niños de bajo peso al nacer son más proclives a desarrollar algunas enfermedades en la infancia y son más proclives a morir durante el primer año de vida. Y eso está asociado a nuestra extracción social, ¿vale? Las madres gestantes de entornos desfavorecidos se cuidan menos o pueden cuidarse menos que las madres de entornos acomodados. Tienen normalmente menor supervisión médica y corren riesgos que no corren las madres de clases medias o de clases altas. Hay creciente número de investigaciones que están mostrando, y son investigaciones de neurología, que están demostrando que los niños que viven en entornos muy desfavorecidos pueden desarrollar ciertas dificultades asociadas a funciones ejecutivas básicas. ¿Qué significa esto? Que la pobreza pasa factura en las primeras etapas de la vida y pasa una factura que puede, digamos, tener proyección sobre el resto de la infancia. En ese sentido, hay estudios basados en escáneres, en una muestra amplia de niños en Estados Unidos, que muestran asociaciones entre el nivel socioeconómico y el desarrollo de ciertas regiones cerebrales asociadas con funciones ejecutivas básicas y capacidades lingüísticas. ¿Qué son funciones ejecutivas básicas? Pues tienen que ver con competencias socioemocionales para relacionarse con los demás, tiene que ver con competencias alfanuméricas, tiene que ver con control, capacidad de autocontrol emocional, etcétera, etcétera. Elementos fundamentales que condicionan las capacidades de aprendizaje, por ejemplo, o las capacidades de relación con otras personas. Teníamos mucha evidencia de que situaciones traumáticas en la infancia, asociadas a abusos, asociadas a negligencia, podían tener efectos permanentes. Por ejemplo, hay un famoso estudio en Rumanía que se basaba en el análisis de una muestra de niños que fueron internados en centros de atención de menores desde muy pequeños, durante la época de Ceausescu. Ceausescu era un dictador, básicamente en la Rumanía comunista, ¿vale?, en los años 80, que creyó que los hijos de gitanos no debían criarse con sus padres porque sus padres eran nómadas y no les podían procurar sus necesidades. Y básicamente retiró la custodia a la mayoría de los gitanos de Rumanía. Les retiró la custodia de los niños que nacían y los metía en un centro de internamiento para niños, ¿vale? De manera que estaban todos niños en grandes salas por los que de vez en cuando pasaba una enfermera para alimentarlos, para nada más que alimentarlos. Es decir, no se ocupaba de acariciarlos, de prestarles atención cuando lloraban, de hacerles carantoñas, no, simplemente los alimentaban, ¿vale? ¿Qué pasó con esos niños? Pues nada bueno. Esos niños crecieron con muchos problemas relacionados con esas capacidades ejecutivas básicas. Es decir, son niños que sufrieron graves retrasos cognitivos, son niños que tuvieron grandes dificultades de relación con los demás y son niños que se han convertido, hoy en día, si vais a Bucarest, la capital de Rumanía, encontraréis muchas personas sin hogar, muchas alcoholizadas, con problemas de adicciones, y esto tiene que ver con esa experiencia inicial que tuvieron. Incluso hay un equipo de investigadores que ha mostrado que esos niños tienen alterados elementos básicos de su fisiología. Por ejemplo, hay un problema con sus telómeros, que es una estructura de sus cromosomas que tiene que ver con la capacidad de controlar el estrés. Es decir, experiencias traumáticas, abusivas en la infancia tienen efectos biológicos, efectos cerebrales. Bueno, este estudio de Nobel muestra hasta qué punto experiencias de adversidad económica muy fuertes en la infancia pueden tener esos efectos permanentes. Quizás no con la misma intensidad como la que sufrieron los niños rumanos, pero los efectos son en cierto modo homologables, ¿no? Eso es un estudio británico que muestra
las competencias en cosas muy básicas, comprensión lingüística, en expresión, a los 2 años y a los 4 años, ¿vale? Y la diferencia entre niños en situación de pobreza y niños por encima de la pobreza. A los 2 años se les pasa tests, se les pasa pruebas cognitivas a estos niños. Estos estudios existen en Estados Unidos, en Gran Bretaña, no existen aquí. Pero a los 2 años ya se advierten ciertas diferencias en la... digamos, en competencias, en comprensión lingüística, en expresión de vocabulario, a los 4 años en reconocimiento de letras, en reconocimiento de números y formas, ¿vale? Es decir, la pobreza ya está teniendo efectos, ya está generando brechas cognitivas a los 2 y a los 4 años, ¿vale? ¿Qué sucede después? Los niños van a la escuela, ¿no? Se incorporan al itinerario obligatorio escolar, ¿no? Y hay mucha gente que cree que la incorporación al colegio corrige brechas, ¿vale? Y en algunos casos probablemente lo haga, ¿vale? Hay colegios que son capaces de compensar las desventajas cognitivas con las que llegan los niños a la escuela. Es decir, los niños pobres llegan sabiendo menos, teniendo menos competencias lingüísticas, teniendo menos competencias numéricas, siendo menos capaces de reconocer formas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto nos muestra en el eje horizontal, no sé si tenemos puntero, este eje son meses, ¿vale? Meses de vida. En este eje tenemos posición en una distribución de competencias, es decir, arriba tenemos niños con competencias muy altas, abajo niños con competencias bajas, ¿no? Dijimos que se le hace una prueba a los 22 meses y nos encontramos, básicamente, fijaros solo en las líneas con los puntos rojos, ¿vale? Las líneas con los puntos rojos nos indican la posición de niños de diferente extracción social en una distribución de competencias. Aquí tenemos una línea de los niños de High SES. ¿Qué es High SES? Alto nivel socioeconómico. Es decir, los niños de extracción acomodada, ¿vale? Low SES, bajo nivel socioeconómico. Socioeconomic status, ¿vale? Y aquí medio nivel socioeconómico. ¿Qué nos encontramos a los 22 meses? Que ya hay unas ciertas diferencias en el nivel de competencias. ¿Veis? La diferencia entre los que vienen de un entorno social acomodado, los de un medio y los de un bajo, ¿vale? Y esto tiene que ver con las experiencias vividas en el hogar, ¿vale? Nos vamos a los 44 meses, ¿vale? Se les administra otro test. Las diferencias han aumentado en el nivel de competencias, ¿vale? Esta diferencia es más grande que esta diferencia es más grande que esta. Es decir, los niños de entornos acomodados han ganado un poco, los niños de entorno medio no han ganado y estos han bajado, ¿vale? Nos vamos a los 58 meses. Los 58 meses es cuando entran en el colegio, cuando entran en la escolaridad obligatoria, ¿de acuerdo? Y estas son las brechas que tienen. Las brechas han aumentado de nuevo. Es decir, los niños llegan a la escuela con diferentes competencias y eso condiciona sus capacidades de aprendizaje. Es decir, esas diferencias, lejos de corregirse a lo largo del periodo de escolarización obligatoria, aquí tenemos 118 meses, que más básicamente son 10 años, y las brechas han seguido abriéndose. Esto es por término medio, es decir, por término medio los de alto nivel socioeconómico se sitúan aquí, por término medio los de medio nivel socioeconómico aquí, y los de bajo nivel socioeconómico aquí. Eso no significa que no pueda haber un niño de bajo nivel socioeconómico que tenga altas competencias, ¿vale? Pero por término medio tiene menores competencias. Tampoco significa que en todas las escuelas exista esta trayectoria. En algunas escuelas hay programas compensatorios que ayudan a subir a los niños de bajo nivel socioeconómico, ¿vale? Pero por término medio, en términos agregados, estas son las trayectorias de competencias que siguen los niños a lo largo de su itinerario obligatorio.
Y eso se refleja, y estos sí que son datos de España, en porcentajes muy distintos de alto rendimiento en los estudios o de bajo rendimiento. Es decir, aquí tenemos resultados de un test de competencias que se administra a los 15 años. Quizás algunos de vosotros habéis hecho ese test. Es el test PISA, ¿vale? Es el test PISA que se administra en los colegios a los 15 años, ¿vale? Entonces, el test PISA da una serie de puntuaciones que se comentan mucho en los medios de comunicación. Aquí tenéis, en la facultad en Sociología, tenéis un experto en el análisis de PISA, que es el profesor Pepe Saturnino Martínez García, ¿vale? La conclusión que muchas veces se llega en los medios de comunicación es que España no lo hace muy bien, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en España cuando desagregamos y analizamos un poco más profundamente estos datos? Bueno, pues pasa esto, que los estudiantes de alto rendimiento, en una escala de 6 sería 5, más de 5, ¿vale? Son gente con muy alto rendimiento. En España son el 8% de los estudiantes del 25% más alto de ingresos, es decir, de las familias con más ingresos o más recursos, el 8,5 tienen alto rendimiento, y el 1,3 de las familias con bajo rendimiento. Es decir, hay unas pocas, 1 de cada 100 de estas familias llegan a tener alto rendimiento. En estas familias es 8 o 9 de cada 100, ¿vale? En cambio, si miramos rendimiento bajo, vemos que entre los más pobres, el 32%, es decir, 3 de cada 10, tienen rendimiento bajo. Entre los más ricos es 5 de cada 100, ¿vale? El 5,5% de los niños. Es decir, hay una brecha muy grande en los estudiantes que caen en rendimiento bajo en familias pobres y en familias ricas. En familias pobres, 1 de cada 3 niños tiene bajo rendimiento educativo. Eso se refleja a lo largo de todo el itinerario educativo. Por ejemplo, repetición a los 15 años, según índice socioeconómico. Vamos al 25% más bajo a las familias con menos ingresos, y el 53% de sus hijos a los 15 años han repetido un curso. 53%. 1 de cada 2 niños ha repetido un curso, ¿vale? Frente al 8,7% entre las familias de estatus socioeconómico más alto, ¿vale? Esta brecha, esta diferencia es mucho mayor que en la Unión Europea. Es decir, en España los estudiantes de entornos más desfavorecidos han repetido 6,2 veces más que los de entornos acomodados, ¿vale? Estos problemas de progreso educativo, que básicamente son el resultado de esas desventajas que ya aparecían muy al principio y que hemos visto, digamos, se traducen también en una menor ambición y menores expectativas. Este es el porcentaje de estudiantes de 15 años que se ven a sí mismos como personas ambiciosas, ¿vale? Los que están de acuerdo. Primer cuartil es el 25% más pobre. Cuarto cuartil es el 25% más rico. Es decir, los estudiantes de familias más acomodadas, bueno, se han autoconvencido de que son mejores estudiantes y de que van a llegar más lejos, ¿vale? Es decir, sus rendimientos académicos se han traducido en un mayor nivel de ambición y en unas mayores expectativas de tener carreras laborales exitosas. ¿De acuerdo? Los estudiantes de nivel desfavorecido, de nivel socioeconómico desfavorecido, terminan abandonando los estudios de manera prematura. Este es el abandono escolar prematuro y se nutre fundamentalmente de niños que pertenecen a lo que se llama el primer quintil, que es el 20% más pobre, o sea, los más pobres. Es decir, de todos los estudiantes que abandonan prematuramente, más del 50%, cerca del 60%, pertenecen al quintil más pobre, al 20% más pobre. Es decir, el abandono educativo temprano se nutre desproporcionadamente de jóvenes del debería poner quintil de ingresos, ¿vale?
Vale. Estamos viendo que el itinerario educativo es muy desigual y refleja fundamentalmente condiciones socioeconómicas. Veamos qué pasa con los estudiantes pobres que siguen, digamos, todo el itinerario educativo y no repiten y llegan a la postobligatoria y no repiten. ¿Qué pasa? Estudiantes que no han repetido nunca antes de los 18 años y que están cursando una carrera universitaria. ¿Vale? Esto es un estudio longitudinal que siguió a los mismos estudiantes en Cataluña durante 4 años y que dirigí entre 2006 y 2010. ¿Vale? Estos son estudiantes que nunca han repetido, o sea, estudiantes exitosos en la primaria y en la secundaria. ¿Qué pasa con ellos cuando llegan, digamos, al umbral de la universidad? ¿Han sido estudiantes exitosos? Bueno, los no pobres, casi todos estudian una carrera universitaria. Entre los pobres, un poco más de la mitad estudian una carrera universitaria. De nuevo, hay una vez más hay desventajas a la hora de incorporarse a la educación superior. Es decir, a lo largo de todo el itinerario educativo has ido acumulando desventajas. ¿De acuerdo? Bueno, estas son la historia de Ricardo y de Paula. Y yo creo que la historia de Ricardo y de Paula ilustra muy bien lo que ocurre en la trayectoria educativa de los estudiantes. Este es Ricardo, a sus padres les va bien. Esta es Paula, a sus padres no tanto. La casa de Ricardo está bien aclimatada, las estanterías están llenas de libros y su nevera llena de comida. La casa de Paula está llena de gente, no hay mucho más, está desordenada y es ruidosa. Ella se pone enferma a menudo. Los padres de Ricardo se desviven por su hijo. ¿Veis? Lo apoyan en los estudios. Los padres de Paula también se desviven, por eso están trabajando para traer dinero a casa. Ricardo va a una excelente escuela con muchos recursos y fantásticos compañeros. A sus maestros les encanta su trabajo. En la escuela de Paula las clases tienen muchos alumnos, la escuela tiene pocos recursos y los maestros están estresados. Las expectativas que tienen los padres de Ricardo son altas. Un notable, cariño, vamos a tener que buscarte un profesor de repaso. Las expectativas son diferentes para Paula. Notable, muy bien. Y con el paso del tiempo los padres de Ricardo le pagaron sus estudios en una buena universidad. Paula tuvo que ponerse a trabajar para pagar sus estudios de un ciclo formativo. Cuando Ricardo se propuso ponerse a trabajar, le preguntó a su padre, padre, y el padre le dijo, tengo unos amigos que pueden darte una oportunidad en su empresa. Paula básicamente se dedicó a cuidar a su padre que estaba enfermo. Y básicamente las ventajas en la vida se fueron acumulando, ¿no? A Ricardo lo felicitaban por su trabajo en una sucursal bancaria o en una empresa de banca. La relación de Paula con la banca tuvo que ver con intentar conseguir un préstamo y no se lo dieron. Lo siento, pero no podemos ayudarla. ¿Por qué no intenta con Cofidis? A partir de un determinado momento, Ricardo empieza a creerse que se merece todo lo que tiene. En cambio, Paula empieza a aprender el lugar que le deparará la vida. De acuerdo, te voy a dar el trabajo, pero estaré vigilándote. El tratamiento que hacen en un lugar de trabajo y en otro es completamente distinto, ¿no? Ricardo está convencido de que él se merece el éxito que ha conseguido y Paula está básicamente sirviéndole en la misma velada, en la misma cena, ¿no? Y a Ricardo lo vemos diciendo, hay que quejarse menos y trabajar más. Estoy harto de gente pidiendo ayuda, nadie me lo ha dado nunca todo hecho. Bueno, si no se lo han dado hecho, se parecía bastante a eso, ¿no? Y en cambio, Paula se lo estaba dando hecho, ¿no? Entonces, esto debería ayudarnos a entender que desde edades muy tempranas la pobreza se asocia con desventajas que se acumulan a lo largo del tiempo y que muchas veces no se presentan solas, ¿vale? Hemos visto desventajas educativas, ¿vale? Pero las desventajas educativas no llegan solas. Aquí tenemos desventajas que tienen que ver con la salud. Por ejemplo,
la probabilidad de que en distintos niveles socioeconómicos, esto ya digo, son tramos de ingresos del 20%. Aquí tenemos los ricos, aquí tenemos los pobres. Esto es obesidad o sobrepeso, ¿vale? Eso es un estudio de Save the Children en el que participe. ¿Qué nos encontramos? Pues que los niños más pobres tienen una predisposición muy alta al sobrepeso, ¿vale? Y el sobrepeso o la obesidad son los principales determinantes de la obesidad en la vida adulta y de afecciones, de enfermedades asociadas a la obesidad en la vida adulta. Es decir, la pobreza también deja cicatrices en términos de salud que arrastran las personas a lo largo de su vida, ¿vale? Sobre todo, fijaros en esta línea, es básicamente el resultado de un test de dificultades emocionales, de fortalezas y dificultades emocionales. Vemos lo mismo. Las dificultades están concentradas en el primer quintil, es decir, en los niños más desfavorecidos, y son bastante más bajas en el quinto quintil, entre los niños del 20% más rico, ¿vale? ¿Alguna duda? Por favor, sentiros absolutamente libres para interrumpirme y pedir aclaraciones cuando lo necesitéis. ¿Sí? Estupendo. Es decir, Yanquilandia no representa un todo, una totalidad de un continente que tiene diversidad de personas, diversidad de culturas. Me gustaría que hiciera un ligero esfuerzo para intentar cambiar esa estructura del lenguaje que ya es. Haré el esfuerzo, se lo agradezco mucho. La segunda tesis tiene que ver con las consecuencias de la pobreza en el día a día, ¿vale? Lo que llamaba antes ser pobre es una mierda, ¿vale? Hay bastante evidencia que muestra que la pobreza puede tener efectos cognitivos sobre las personas. Por ejemplo, voy a mencionar otro estudio que se realizó en la India, en una pequeña comunidad agrícola, que, bueno, pues los entrevistados pasaron test de inteligencia en diferentes momentos a lo largo de un año. ¿Por qué se fijaron en esta comunidad agrícola? Se fijaron en esta comunidad agrícola porque a lo largo del año las situaciones económicas eran muy diferentes. Por ejemplo, poco después de recoger la cosecha, las familias eran fundamentalmente ricas, tenían una situación económica bastante holgada, ¿vale? Llevaban la cosecha al mercado y esa cosecha les procuraba muchos recursos, ¿vale? Esos recursos se iban agotando a lo largo del año. Y poco antes de recoger la cosecha de nuevo, eran muy pobres, ¿vale? ¿Qué hicieron estos investigadores? Pasaron test de inteligencia en diferentes momentos del año. Fundamentalmente, poco después de recoger la cosecha, cuando estas familias eran ricas, y poco antes de recoger la cosecha, cuando estas familias eran muy pobres. ¿Y qué descubrieron? Que las mismas personas obtenían cocientes de inteligencia totalmente diferentes. Es decir, frente a la idea esta de que, digamos, el cociente de inteligencia tiene elementos muy importantes innatos, algo es cierto, se demostraba que en condiciones de adversidad, de vulnerabilidad económica, las familias, los individuos, digamos, perdían capacidades. Es decir, en situación de estrés económico, en situación de preocupaciones relativas a cómo se va a llegar a final de mes, cómo se va a llenar la nevera,
cómo vas a hacer frente a un gasto imprevisto, de repente se te rompe el coche que lo necesitas para ir a trabajar y no puedes pagar la reparación. Bueno, eso te restaba capacidades mentales. Es decir, la pobreza te abocaba a situaciones en que muchas veces no tomabas las decisiones óptimas, porque, bueno, estabas en una situación en que vivías sobrecogido, abrumado por las preocupaciones, ¿vale? Estos investigadores, teorizaron acerca de cómo funcionamos mentalmente y se refirieron a la existencia de un ancho de banda. Cada uno de nosotros tiene un ancho de banda. Cuando ese ancho de banda lo llenamos de problemas y de preocupaciones, se nos hace pequeño y somos incapaces de gestionarlo de una manera racional. Y de repente aparecen decisiones, digamos, que no son las óptimas, que se toman bajo estrés y que, de alguna manera, después nos arrepentimos de haber tomado, ¿vale? El ancho de banda es muy similar a la situación en que las personas toman decisiones estando muy ocupadas, atendiendo a 1000 cosas a la vez, ¿vale? Cuando las personas tienen que atender a 1000 cosas a la vez, cometen más errores. Cuando las personas están en una situación de pobreza, también cometen más errores, ¿vale? Por otra parte, está la idea de que ser pobre sale caro. Los pobres muchas veces tienen que hacer frente a costes que, digamos, se multiplican y les condicionan la vida, incluso les pueden marcar el futuro, ¿no? Por ejemplo, la deuda. En situaciones de pobreza muchas veces se incurre en deuda y en incapacidad de hacer frente a esa deuda, y esas deudas se acumulan complicando la vida muchísimo a la gente, ¿vale? Por otra parte, las personas que ocupan posiciones más bajas en la escala social suelen valorar más negativamente su vida, se declaran más infelices y se muestran más pesimistas respecto al futuro. Aquí tenemos algunos datos que lo muestran, ¿no? Aquí tenemos 3 niveles de pobreza: los pobres, medios, altos, y estos son respuestas a un diario donde la gente escribe si a lo largo del día ha sentido dolor físico, preocupación, tristeza, estrés o enfado, ¿vale? A lo largo del día. ¿De acuerdo? ¿Qué nos encontramos? Que las personas bajo el umbral de la pobreza sienten estos sentimientos de manera más frecuente que las personas que están en estratos medios o en estratos altos. Esto es Estados Unidos, en efecto. Esto es Europa, ¿vale? Aquí tenemos, esto fue un análisis que hice yo con la encuesta social europea. Esta es las veces en que las personas del estrato más bajo, en este caso hemos dividido la población en 11 estratos, el 0 es el más bajo, este es el medio y este es el más alto, y aquí se señala el porcentaje en que estas personas se han sentido deprimidas, tristes, ansiosas, solas, contentas o con mucha energía. Como podéis comprobar, los estados negativos, estos estados de aquí arriba, solo, ansioso, triste, deprimido, son muy frecuentes en el estrato más bajo y son muy poco frecuentes en el estrato más alto, ¿vale? En cambio, sentirse contento con mucha energía es más común en el estrato medio o en el estrato alto, ¿vale? Evidencia de que ser pobre es una mierda. De hecho, la expresión ser pobre es una mierda es un artículo en Jot Down, un artículo de un muy interesante que recomiendo muchísimo, de Roger Senserit, que es un académico que está en Yale. Tesis 3. Ocupar posiciones en la escala social también tiene efectos perniciosos. Por ejemplo, da lugar a comportamientos poco éticos. Es decir, comportamientos en que los individuos muestran falta de empatía hacia las necesidades de los demás. Las personas en estratos sociales más altos suelen ser personas que tienen menos en cuenta las necesidades de los demás. Paul Piff es un profesor de la Universidad de Berkeley, un psicólogo social, que ha hecho estudios interesantísimos, estudios experimentales en que
digamos, muestra en diferentes contextos que esto ocurre. Uno de los que más me gustan es este de aquí. Este de aquí se basa en una experiencia que se puede replicar pues en cualquier sitio. No sé si se ha replicado, yo no conozco ninguna réplica. Él puso a sus estudiantes en un paso de cebra, ¿vale? Y grabó a estos estudiantes en el paso de cebra, ¿no? Y los puso en disposición de cruzar la calle, ¿no? Y entonces, básicamente, computó las veces en que los coches se paraban y les dejaban pasar, ¿vale? Y lo relacionó con, digamos, la gama del coche, con el estatus del vehículo, ¿vale? Aquí tenemos los vehículos de alta gama, aquí los vehículos de baja gama, ¿vale? ¿Y qué pasó? Que los vehículos de baja gama siempre dejaban pasar, ¿vale? Los vehículos de alta gama, el 45% no dejaban pasar, ¿vale? Eso se parece mucho a la sensación que tenemos en la autopista de que de repente aparecen los cochazos y, digamos, conducen sin tener muy en cuenta a los coches que tienes alrededor, los coches más modestos que tienen alrededor, ¿no? Y de repente se te cruzan sin poner el intermitente, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, las personas de alto estatus, y él tiene muchos experimentos en esa dirección, se suelen mostrar menos empáticas con los demás, ¿vale? Tienen menos en cuenta sus necesidades. Por otra parte, hay evidencia muy interesante de que mejorar el estatus vuelve a las personas más conservadoras y proclives a aceptar la desigualdad. Y hay otro estudio que a mí me parece maravilloso, que es un estudio sobre ganadores de lotería. Es decir, son estos investigadores en Gran Bretaña que siguieron a una muestra de ganadores de lotería, ¿vale? Y descubrieron que los ganadores de lotería, a pesar de haber ganado, en algunos casos, ganado muy poco, ¿vale? Estos, por ejemplo, ganan menos de 500 libras, que 600, 700 euros, ¿no? O estos ganan más de 500 libras. Pero lo que mostraron estos autores es que las personas que ganaban la lotería se hacían más conservadoras. Esta es la probabilidad de votar al partido conservador, y menos proclive a apoyar las políticas redistributivas del estado de bienestar. O sea, menos proclives a corregir la desigualdad existente a través de políticas, ¿vale? Tesis 4. Las sociedades desiguales producen resultados socialmente indeseables. Sobre esto hay muchísima evidencia, ¿vale? Yo voy a mostrar una cuanta, pero sobre que los problemas sociales están relacionados con la desigualdad. Hay un libro fantástico de Wilkinson y Piquet que muestra que a nivel comparativo la evidencia es apabullante, que en las sociedades más desiguales hay más problemas sociales. También mostraré estudios que señalan que vivir en una sociedad desigual perjudica más a los más desfavorecidos. Es decir, para los más desfavorecidos, para los más vulnerables, es mucho peor estar en una sociedad que es, en términos globales, desigual, ¿vale? Y el tercer argumento, sobre el que la evidencia es menos concluyente, pero bueno, sobre todo es interesante de que a pesar de que la magnitud del efecto es pequeña, se dé en esta dirección, y es que la desigualdad afecta más negativamente al crecimiento económico. Frente a la idea que muchas veces se nos ha vendido desde planteamientos neoliberales de que la desigualdad era necesaria para promover el crecimiento económico porque mantenía a las personas alerta, les incentivaba a esforzarse para conseguir las recompensas, lo que están mostrando los economistas en los últimos años es que eso no es verdad. O no hay relación, o la relación apunta en la otra dirección. Es que en sociedades muy desiguales el crecimiento económico se resiente, ¿vale? Entonces, todos los gráficos que os voy a mostrar son parecidos, ¿no? Aquí tenemos niveles de desigualdad, aquí baja desigualdad, aquí alta desigualdad, y aquí algunos problemas sociales, ¿vale?
Esto es un indicador de desigualdad que mide la relación entre lo que gana el 20% más rico y el 20% más pobre, ¿vale? Por ejemplo, en Estados Unidos el 20% más rico tiene casi 9 veces más recursos que el 20% más pobre. Estados Unidos es una sociedad muy desigual. Finlandia, Suecia, Noruega, Japón son sociedades más igualitarias. Son las sociedades más igualitarias que conocemos en el mundo desarrollado. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos aquí que los puntos de todos estos países se distribuyen en torno a una recta. Y esta recta, digamos, es creciente. ¿Qué nos señala esto? Que a medida que aumenta la desigualdad, aumenta este problema. ¿Se entiende, no? Vale. ¿Cuál es este problema? Mortalidad infantil por 1000 nacimientos. Es decir, niños que se mueren durante el primer año de vida. ¿Vale? ¿Cuántos se mueren en los países desiguales? Pues 3. Igualitarios, 3. En los países desiguales, 7 por cada 1000 nacimientos. ¿Vale? Aquí tenemos la relación entre desigualdad y porcentaje de abandono educativo en Estados Unidos. Estos son estados de Estados Unidos. Estos son estados muy desiguales y el abandono es más alto. Estos son estados muy igualitarios y el abandono es más bajo. ¿Vale? Esto es el porcentaje de personas de 13-15 años con sobrepeso. De nuevo, hay una relación lineal, creciente. Los países más desiguales son países con más sobrepeso. ¿Vale? Esto es un índice compuesto de bienestar infantil. De nuevo, desigualdad ahora es decreciente. ¿Por qué es decreciente? Porque a mayor desigualdad, menor bienestar infantil. ¿Vale? Esto es un índice compuesto que sintetiza muchos otros indicadores. ¿Vale? Esto es una relación entre desigualdad y problemas sanitarios y sociales. A mayor desigualdad, mayor número de problemas sanitarios y sociales, ¿vale? Son países. Podríamos pasarnos muchos minutos aquí, casi una hora, en que yo os pasara diapositivas que nos muestran esta relación. A mayor desigualdad, más situaciones indeseables, ¿vale? De hecho, voy a mostrar alguna más. Desigualdad y homicidios por millón de habitantes. A mayor desigualdad, mayor número de homicidios. ¿Vale? La relación no es perfectamente ideal. Hay países que de repente se apartan mucho de la recta, ¿vale? Pero la recta se mantiene más o menos incluso quitando estos países. ¿Por qué en Estados Unidos, digamos, se aparta mucho y tiene tantos homicidios? Porque aparte de ser muy desigual, ¿cuál sería la respuesta? Las armas. Las armas están disponibles para todo el mundo. O sea, es un cóctel explosivo. Desigualdad y armas. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Desigualdad y presos por 100.000 habitantes. ¿Vale? A mayor desigualdad, mayor número de presos. Las sociedades desiguales son sociedades en que hay mayores niveles de desconfianza, de polarización, de conflicto, de violencia y al final de presos. O sea, las sociedades desiguales, en las sociedades desiguales los estratos más acomodados invierten dinero en protegerse. Y en protegerse hay más miedo en estas sociedades desiguales. Basta, no sé si alguno de vosotros ha estado en un país de Latinoamérica con altos niveles de desigualdad. Brasil. Yo voy mucho, por ejemplo, a Recife, que es una ciudad muy desigual. ¿Dónde viven las clases acomodadas? Pues viven en una especie de comunidades cerradas, rodeadas de altas vallas, entras y hay porteros armados, ¿vale? Y esa es la situación a la que aboca vivir en situaciones de desigualdad. Las clases medias, o cuando salen en coche y, por ejemplo, se les aproxima o se les detiene al lado de un semáforo una motocicleta con dos chavales que vienen de la favela, o que tienen aspecto de venir de la favela, provocan, digamos, angustia porque tienen miedo de que les van a atracar, ¿no? ¿Y cómo se traduce eso? Pues en que invierten en seguridad pública, en seguridad privada y en represión, en
colocar a estas personas a recaudo, ¿no? Este gráfico muestra más o menos lo mismo, que es la relación de la desigualdad con el número de personas que trabajan en servicios de protección, ya sea públicos, como policía, o privados. Existe esta relación, ¿vale?, creciente, como decíamos, pero quiero que os fijéis en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos en el año 79 era menos desigual de lo que es ahora, ¿no? Aquí vemos la variación entre el 79 y el 2000, ¿vale? Se hizo más desigual Estados Unidos y terminó también con un número mucho más alto de efectivos de seguridad pública y seguridad privada. Es decir, la mayor desigualdad se tradujo en mayores inversiones en seguridad, ¿vale? La desigualdad está también dije que perjudica a los más desfavorecidos. A mayor desigualdad, mayor elasticidad intergeneracional de ingresos. ¿Qué significa elasticidad intergeneracional de ingresos? Es básicamente la relación entre el estatus de los padres y el estatus de los hijos. Es decir, en qué medida los padres transmiten sus ventajas a los hijos. En qué medida hay una correlación entre los ingresos de los padres y de los hijos. En estas sociedades desiguales, Brasil, Chile, Argentina, Perú, es muy habitual que si los padres tenían dinero, los hijos también tienen dinero. Es decir, que apenas ha habido movilidad intergeneracional, que hay una correspondencia muy fuerte entre el estatus de los padres y de los hijos. Es decir, a mayor desigualdad, mayor correspondencia de estatus, ¿vale? En los países igualitarios es más común la movilidad, el flujo hacia arriba o el flujo hacia abajo. Es decir, hay mayores oportunidades en la vida de mejorar tu situación, ¿vale? Esto son datos de la OCDE que a mí siempre me parecen muy llamativos, que es, aquí tenemos de nuevo desigualdad, estos son países muy desiguales, y estos son tres tipos de familias. Familias con alto estatus socioeconómico y estas familias con bajo estatus socioeconómico. Y esto mide la probabilidad de estudiar una carrera universitaria, ¿vale?, de educación terciaria. ¿Qué nos encontramos? Que en los países muy igualitarios, la diferencia entre los hijos de estatus alto y los hijos de estatus bajo es relativamente pequeña. En los países con mucha desigualdad, es decir, aquí tendríamos Dinamarca, Noruega, Suecia, aquí tendríamos Estados Unidos, ¿no?, o Singapur. ¿Qué nos encontramos aquí? Que las familias de bajo estatus tienen una probabilidad muy baja de tener estudios universitarios. Es decir, en los países desiguales, los más perjudicados son los más vulnerables. ¿Sí? Ok. Vale, tesis 5, y acabo con las tesis y ya, digamos, cierro esto, esperando que haya alguna pregunta, ¿no? La desigualdad tiene efectos colaterales indeseables. Es decir, en las sociedades desiguales hay más corrupción, se da lo que se llama la trampa de desigualdad, que explicaré ahora, hay más inestabilidad política, e incluso últimamente se está relacionando la desigualdad con el ascenso de los populismos de extrema derecha, ¿vale? Hay una relación entre desigualdad y precariado, lo que este autor, Pepe Fernández Alberto, se ha llamado precariado político. Es personas que se sienten desenganchadas del sistema político, que tienen la sensación de que el sistema político no va con ellos, que básicamente el sistema político está para perjudicarlo, ¿vale? Perjudicarlos, y sienten desconfianza hacia las instituciones, ¿vale? Entonces tenemos estos efectos colaterales de la desigualdad, que pueden ser efectos muy importantes. Yo solo hablaré de uno, que es la corrupción, ¿vale? Esto es lo que se llama la trampa de la pobreza, que es la relación entre desigualdad, desconfianza y corrupción. Hay toda una serie aquí de caminos. La desigualdad genera desconfianza, la desigualdad genera corrupción, la desconfianza genera corrupción, la corrupción alimenta la desconfianza, etcétera, etcétera, ¿vale? La desigualdad tiene efectos directos sobre la corrupción, es decir, este camino, el camino A, e indirectos, este camino B, C, ¿vale? B porque alimenta desconfianza, C porque la desconfianza
genera corrupción. A su vez, la corrupción repercute sobre la desigualdad a través de este camino de creando situaciones de pobreza y se retroalimenta con la desconfianza. Es decir, aquí. Voy a explicarlo mínimamente, ¿vale? Efecto directo, ¿vale? En situaciones de mucha desigualdad y concentración de recursos, los ricos consiguen que sus preferencias sean tenidas en cuenta gracias a su capacidad de influencia y su compra de voluntades, ¿vale? Es decir, pueden comprar voluntades políticas, ya sea a través de la presión de los grupos de interés, ¿vale? Es lo que se conoce en la literatura como lobbying, ¿vale? Los lobbies que intentan influir sobre las decisiones políticas, ¿vale? O directamente a través de sobornos, es decir, se soborna a un político o se soborna a un funcionario para que haga ciertas cosas que favorecen, ¿no? O pueden comprar voluntades ciudadanas a través de lo que se llama clientelismo, ¿vale? Es decir, yo tengo capacidad de comprar tu apoyo, ¿vale? Te prometo cosas a cambio de que tú me apoyes políticamente. Por otra parte, los ricos tienen capacidad de inducir conformidad, limitan el escrutinio y desactivan capacidad de control, por ejemplo, porque son los propietarios de los medios de comunicación, ¿vale? Y son capaces de, digamos, controlar el escrutinio que realizan los medios de comunicación sobre sus actividades, ¿vale? Esto sería la línea esta A, que es probablemente de la que más se habla normalmente. Por otra parte tenemos la línea D, la corrupción alimenta la desigualdad. ¿Por qué? Porque la corrupción incrementa los riesgos de inversión. En unas situaciones de corrupción tú no te atreves a invertir porque tus inversiones corren peligro, ¿vale? Lo que solo permite invertir a los que pueden asumir esos riesgos, que normalmente son los agentes con más recursos, ¿vale? Por otra parte, las políticas particularistas a favor de ciertos grupos restan recursos al Estado, por ejemplo, a través de exenciones fiscales, es decir, cuando tú recibes trato favorable para no pagar impuestos. Bueno, eso resta recursos al Estado. Y un Estado con menores recursos tiene menos capacidad de redistribuir, de enviar los recursos de los ricos a los pobres, ¿vale? Por otra parte, los colectivos con más recursos están mejor situados y conectados para capturar los beneficios de la corrupción. Es decir, tienen más capacidad para situarse en aquellos espacios donde se generan, digamos, dividendos de la actividad corrupta. El efecto indirecto BC, la desigualdad aumenta el pesimismo de los pobres respecto a su futuro. En las sociedades muy desiguales, los pobres tienden a sentirse ineficaces para cambiar las cosas. Tienden a sentir que las cosas son como son. Hay actitudes muy fatalistas respecto al mundo, ¿no? El mundo, a mí me ha tocado la mala fortuna de nacer en una familia pobre y es muy difícil cambiarlo. Lo único que puede cambiar mi vida es o la suerte, digamos, en las sociedades muy desiguales se juega mucho a la lotería, ¿vale? O los contactos, o sea, la idea de que solo se progresa si tienes muy buenos contactos, que el mérito, el esfuerzo, el trabajo no te van a llevar a progresar. ¿Por qué? Porque las sociedades son muy desiguales y los de arriba están muy lejos, ¿no? Y se tiene la sensación de que el trabajo no te puede llevar tan lejos, ¿no? Por otra parte, aumenta la desconfianza respecto a aquellos que se sitúan en el otro extremo de la distribución. Se extiende mucho la desconfianza hacia el rico o la desconfianza hacia el pobre, ¿no? La desconfianza hacia el rico y el resentimiento de clase, o la desconfianza hacia el pobre, que se le considera, se le estereotipa como peligroso, como vago, como indolente. Recordad a Ricardo, ¿no? Yo he conseguido todo lo que tengo, me lo merezco, lo he conseguido por mi esfuerzo, a ver si algunos se ponen a trabajar más, ¿no? O sea, los estereotipos respecto al pobre son muy comunes en las sociedades desiguales, ¿no?
Y en estas sociedades también se incrementa muchas veces la tolerancia hacia la corrupción como el único medio posible para salir de la pobreza. Es decir, que la única forma de superar estas barreras que existen es si tú también incurres en este tipo de comportamientos. En sociedades muy desiguales pues se percibe pues el tráfico de drogas muchas veces como la opción para salir de la marginalidad, ¿vale? Entonces, cuando la corrupción es endémica, la gente no tiende a verla como algo inmoral, sino tiende a verla como la regla de juego, ¿vale? Como lo que hace todo el mundo, lo único que te va a permitir salir adelante. Respecto a la política se alimenta la sensación de que todos son iguales, ¿vale? Es decir, hemos recorrido estos caminos. Esto es lo que se llama la trampa de la pobreza, ¿vale? La desigualdad puede tener este efecto colateral de generar corrupción, ¿vale? Llego al final. Yo creo que seguramente os he apabullado con demasiados datos y probablemente todos quede un poco como en una nebulosa ahora, o sea que bueno, me alegro de que el PowerPoint pueda estar disponible para las personas interesadas y que si queréis incluso profundizar sobre esto, pues vuestros profesores os puedan ayudar a hacerlo, ¿no? Pero en todo caso yo quiero que queden claros básicamente 3 ideas. La primera es que la desigualdad y la pobreza no solo conciernen a los que tienen la mala fortuna de encontrarse en segmentos vulnerables de la distribución de ingresos. Es decir, no solo concierne a los pobres estar en un país vulnerable, en un país desigual. Lo he dicho antes, estar en un país desigual perjudica a los pobres. Pero también he dado razones para pensar que a los ricos o a las clases medias les conviene estar en un país igualitario, o al menos en el que las diferencias no sean excesivas, ¿vale? Porque tiene efectos perniciosos para ellos y tiene efectos perniciosos para la sociedad en su conjunto, en términos de estabilidad política, corrupción, crecimiento económico, etcétera, etcétera, ¿vale? La segunda idea que me gustaría que quedara clara es que la desigualdad y la pobreza tienen muchas caras, ¿vale? Y en ese sentido, luchar contra la pobreza reclama enfoques políticos amplios y transversales. Es decir, no se lucha contra la pobreza solo con políticas de lucha contra la pobreza. La pobreza es expresión de desigualdad. Y en ese sentido se necesitan políticas macroeconómicas que eviten los desequilibrios entre las rentas de capital y las rentas de trabajo. Se necesitan políticas fiscales, políticas de recaudación que permitan generar recursos para redistribuir. Se necesitan políticas de regulación del mercado de trabajo, políticas de lucha contra la precariedad laboral, ¿vale? La precariedad laboral genera desigualdad. Se necesitan políticas de vivienda para favorecer el acceso de las personas más vulnerables a sus viviendas. Se necesitan políticas energéticas para evitar que el coste de la factura eléctrica pues represente una carga, un lastre muy grande para las familias más vulnerables. Es decir, la política de lucha contra la pobreza no se corrige solo con políticas específicas de lucha contra la pobreza, aunque las políticas específicas también pueden ser importantes, ¿no? En tercer lugar, luchar contra la desigualdad y la pobreza puede concitar bases de apoyo amplias. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha gente dispuesta a mostrar sensibilidad hacia este tema. Sabemos que a la gente no le gusta vivir en sociedades desiguales. Se han hecho muchos estudios para ver cuál es la distribución ideal de recursos que le gustaría a la gente que existiera en una sociedad. Y siempre los estudios muestran sistemáticamente que la gente quiere vivir en países más igualitarios que aquellos en los que está viviendo, ¿vale? Es decir, cuando les haces dibujar la distribución ideal de recursos, el reparto ideal de recursos que debería existir en una sociedad según ellos, es normalmente más igualitario que el reparto de recursos, la distribución que existe realmente en la sociedad, ¿vale? Es decir, la
a la gente le gustaría que existiera más igualdad. Ahora bien, conseguir mayor desigualdad no es fácil. Existen muchas recetas, ¿vale? Recetas ideológicas, recetas técnicas. Pero el modo de aplicarlas no siempre es tan obvio, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en las sociedades donde los sindicatos son robustos, son fuertes, digamos, tienen mucha afiliación, el nivel de desigualdad es más bajo. Eso no quiere decir que sepamos cómo conseguir que la sociedad tenga sindicatos fuertes, ¿vale? Y no quiere decir que procurando que los sindicatos sean fuertes vamos a conseguir que esos sindicatos sean fuertes o que aumente la afiliación y eso genere igualdad. Pero sabemos que existe esa relación, no sabemos el modo de transitarlo. Dicho lo cual, lo menos productivo es ignorar el problema. Es decir, pensar que no podemos hacer nada. Digamos, asumir resignadamente, de forma fatalista, que no hay nada que hacer. Hay muchas cosas que hacer y se han hecho, ¿vale? Se han hecho. Hay países que han invertido en luchar contra la desigualdad. Hay países que, por ejemplo, han invertido mucho en luchar contra la pobreza infantil, que es lo que me ocupa a mí en el Alto Comisionado, y han conseguido resultados muy buenos, ¿vale? Gran Bretaña, por ejemplo, el Reino Unido en 1999, el primer ministro británico, Tony Blair, se comprometió a erradicar la pobreza infantil en 20 años. Evidentemente no lo consiguió, no consiguió erradicar la pobreza infantil, pero la redujo a la mitad, ¿vale? Y eso tuvo consecuencias muy positivas sobre otras cosas, por ejemplo, los resultados educativos de los estudiantes más desfavorecidos, que como mostré antes, están relacionados con la pobreza infantil, ¿vale? En ese sentido hay cosas a hacer y lo peor que podemos hacer es ignorar el problema. Un tercer elemento a tener en cuenta, y con esto acabo, es que los resultados se hacen esperar. Y eso es un problema. Los resultados tardan. O sea, si invertimos en lucha contra la pobreza infantil, no vamos a conseguir resultados inmediatos. Los vamos a conseguir de aquí a 10, 15 años, ¿vale? Si ahora creamos escuelas infantiles de calidad, ¿vale? O mejoramos las prestaciones por hijo a cargo, que son muy ridículas en España, ¿vale? Y en ese sentido, mi gobierno está muy comprometido en eso. Los resultados no van a ser inmediatos. Es decir, no vamos a corregir los altos índices de fracaso escolar de un día para otro, ¿vale? Va a haber que esperar, va a haber que esperar 5, 10 años, ¿vale? Y los políticos están muy condicionados por el ciclo electoral, es decir, tienen que ser reelegidos cada 4 años. Se presentan a las elecciones cada 4 años y tienen que presentar resultados a la gente. Y muchas veces van a ir y van a decir, hemos invertido en pobreza infantil. Y la gente le va a decir, ¿y los resultados? Los resultados de aquí a 10 años, cuando a esos niños que han recibido escuela infantil, pues tengan que decidir si estudian una carrera universitaria, ¿vale? Entonces eso es un problema, porque crea incentivos muy perversos, y es que problemas que se corrigen a largo plazo no son tenidas en cuenta en el corto plazo, ¿no? Y por eso este es un problema al que, bueno, cuesta mucho embridar. Es un problema al que se le ha prestado muy poca atención, ¿vale? Porque, bueno, pues eso, los políticos han entendido muchas veces que las recompensas no les iban a llegar en el plazo en que ellos necesitaban ese rédito, ¿vale? Ok, yo lo dejo aquí. Si hay alguna pregunta, estaré encantado en seguir hablando sobre esto. Y aprovecho para dar las gracias a los presentes y también para agradecer al comisionado el apoyo económico de la celebración del acto, que he sido un poco desagradecido al principio, por no decirlo, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, pues no sé si tienen algunas preguntas. Muchísimas gracias por la intervención. Demasiada información probablemente y compleja, muchos ámbitos relativos a la pobreza. Yo he anotado tantas cosas que no sé si empezar yo a preguntar, o voy a dejar un poco la pista aquí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, le cedo
¿Algún? ¿Sí? Simplemente que asisto con cierta regularidad a este tipo de charlas y me crea una situación de confusión en el hecho de que la muchachada no logro, no sé si la motivación desde las aulas no es suficiente, pero me crea perspectiva. Y para terminar, me gustaría que fuera un poquito más sensible con respecto a la puntualidad, porque me está dando la impresión de que es cuasi genética ya. ¿Cómo, perdón? Sí, que también la impuntualidad en estos entornos, de aquí, de allá, Yacuyá, me da la sensación de que es cuasi genética. Hay una actuación hay una sustitución muy concreta. En lugar de poner el horario, ponemos aproximadamente, y así se establece cualquier tipo de disfunción sobre esta cuestión, ¿me entiendes? Porque me parece que ya está bien. Muy bien. Bueno, yo tomo nota. La cuestión de puntualidad es una cuestión compleja y es una cuestión de educación y atraviesa todas las escalas y atraviesa no solamente las escalas sociales, sino también las escalas personales. La cuestión de que los alumnos no pregunten. Yo puedo ser también alumno y tener alguna duda, o ser profesor y tener también alguna duda sobre lo que preguntar. Primeramente es que hay un problema también quizás de comprensión de toda la información que se da. Básicamente porque hay una información, Pau ha presentado mucha información de carácter estadístico, muchas cuestiones relativas a los quintiles, son complejas, sobre todo cuando no solamente se habla de los quintiles y de la división de los quintiles, como ha dado varias veces muestras entre el quintil quinto y el quintil primero para ver la división y ver la relación de desproporción entre la presencia de un grupo respecto a otro, y eso es complejo en el norte para coger toda la información y completarla. Voy a pasar una pregunta por aquí y yo después tengo 3 o 4 observaciones que hacer para, digamos, dinamizar si alguien quiere hacer otra cosa. Bueno, por la parte que me toca siendo estudiante, que pregunto, ¿cómo se puede cambiar la situación si cada 4 años se cambia el gobierno y cada 4 años se cambian las cosas que cambian para que en un plazo de 5 o 10 años se cambie? ¿Cómo se puede cambiar si cada 4 años lo siguen cambiando? Pregunto. Pues sí, yo tengo la sensación de que lo fundamental es que se entienda bien esto. Es decir, yo creo que cuando se explica se puede entender, y cuando se entiende, cuando el electorado, digamos, entiende lo que está en juego, pues es mucho más fácil que no juzgue severamente a un gobierno que no produce resultados en el corto plazo. Por ejemplo, el gobierno de Tony Blair le dieron un margen muy amplio, o sea, consiguió estar en el gobierno durante 12 años, primero Tony Blair, después Gordon Brown, que era su vicepresidente, y consiguió aplicar de manera sistemática las políticas, ¿vale? De todas maneras, muchas veces todo depende de la determinación de un líder político que entienda que no todo es electoralismo. Es decir, que hay que comprometerse con los temas importantes a pesar de que no te recompensen por los temas importantes. Es decir, Tony Blair, en el año 99, ya escribió un libro diciendo: yo entiendo que nos jugamos muchísimo, que no seremos una sociedad cohesionada, no seremos una sociedad que asegure la igualdad de oportunidades, no seremos una sociedad que sea eficiente y competitiva en el mundo global del conocimiento, de las sociedades del conocimiento, si no invertimos en pobreza infantil, en luchar contra la vulnerabilidad en la infancia. Y yo esto lo entiendo como un proyecto a largo plazo. A corto plazo quizás no me recompensarán, pero este es un proyecto de país que trasciende un ciclo electoral. Y muchas veces depende de eso, de que un líder lo abandere, ¿vale? Y entienda que eso va más allá de su papel político de conseguir la reelección.
Y bueno, esos líderes han existido, ¿vale? Y bueno, y no siempre han salido, digamos, castigados. Lo que pasa es que, bueno, pues lo que es necesario es una cierta amplitud de miras, ¿no? Que vaya más allá de bueno, el politiqueo cotidiano que muchas veces nos absorbe. O sea, vivimos en una sociedad de la inmediatez en que los asuntos políticos entran y salen constantemente y no somos capaces de poner luces largas, ¿no? Los líderes que son capaces de poner luces largas entenderán, digamos, la relevancia de este asunto. Sí. Bueno, mi nombre es Francisco Amador, soy profesor de Economía de Lima y también estamos organizando una de las actividades, la última actividad de la jornada, que al final de esta pequeña intervención comentaré. Tenía una valoración, una pregunta y un comentario invitándoles precisamente a continuar reflexionando sobre este tema de la pobreza que, como bien comentaba el ponente, a quien felicito porque creo que ha hecho una brillante fotografía de las consecuencias de la pobreza. El comentario es, bueno, además del repaso histórico, digamos, hay otra forma de seguir mirando la pobreza, que es una proyección hacia dónde vamos en el futuro inmediato, ¿no? Que no sé si, la verdad que no puedo estar 100% concentrado, no sé si dio algún dato de predicciones, pero hay una serie de elementos clave que están sobre la mesa, que son el crecimiento económico en España particularmente ha generado mayor desigualdad, es decir, si lo que nos viene en adelante es un periodo de crecimiento que ahora también está en duda en los organismos internacionales, pues también cabe esperar todavía mayor crecimiento de la desigualdad, así que hay una expectativa de que sigamos por lo menos no reduciendo estas tasas. Por otro lado, se nos viene otro tema inminente, la robotización, y 10 años por adelante un proceso de sustitución de mano de obra que no sabemos el alcance que va a tener, que todavía en los centros educativos, en las universidades, tampoco estamos respondiendo con la velocidad necesaria a esos cambios que va a requerir el mundo, el modelo económico. La lentitud de la mayoría de políticas, o sea, ahora al final de la intervención hablaba el profesor Close de que esto tampoco es inmediato, o que en general hay muchas al menos eso fue lo que yo entendí, que también se requiere un proceso para empezar a modificar estos indicadores, ¿no? Bueno, en relación con eso, yo la pregunta que tengo, a mí me interesa más sobre todo, o sea, creo que las consecuencias no se conocen suficientemente. La pobreza y la desigualdad sin duda es, desde mi punto de vista, el problema estrella de la agenda mundial. La Agenda 2030 de Desarrollo Económico ha puesto en el objetivo número uno de la Agenda 2030 es la erradicación de la pobreza. Y esto es una cuestión que está aquí, lo tenemos en Canarias, somos una comunidad autónoma que estamos a la cabeza de los desafortunadamente, en los indicadores de desigualdad y pobreza, pero con bastante, y también con todos estos problemas que el profesor Close ilustraba como obesidad infantil. En Canarias tenemos unas tasas altísimas en obesidad infantil, por ejemplo. Evidentemente esto lo tenemos que poner en arriba, ¿no? Que creo que un poco la charla hacía este énfasis. La cuestión que yo me pregunto es cuáles son las políticas que se están manejando o hay cuáles son los movimientos a nivel político que se están manejando para intervenir. Y la última cuestión que está relacionada con esto es, nosotros tenemos ahora el día 30 de octubre para finalizar la jornada un debate sobre la renta básica como un programa que se está ahora cada vez más en debate, como un programa que tiene una serie de ventajas y una serie de inconvenientes, por supuesto, pero me gustaría conocer la opinión del profesor Close sobre la renta básica como una medida dentro de otro conjunto más amplio que se pueda considerar,
que tiene una virtud, y es que la velocidad de incidencia es muy alta. Es decir, estábamos hablando hace un momento de que las medidas en general llevan décadas. Un programa de renta básica generaría un efecto casi que inmediato, una reversión casi que inmediata en las tasas de desigualdad y en la reducción de las tasas de pobreza. Entonces, en la medida que ese instrumento está ahí, es un instrumento factible, digamos, muy complejo, muy discutible a la hora de concretar, pero primero, ¿cómo valora ese programa? Si ese programa se está manejando a nivel político de alguna manera, y segundo, invitarles a todos a venir el día 30 a seguir reflexionando sobre este tema, que es el tema número 1 de la Agenda de Desarrollo Sostenible, y es que con desigualdad, lo acaba de ilustrar el profesor, no se puede. Si tenemos desigualdad, todos los demás problemas, todas las demás políticas tampoco funcionan. Gracias y perdón por alargarme un poquito. ¿Hay alguna pregunta más? Voy a esperar. Les ruego, por favor, estrechen tiempo, porque es que yo tengo 4 y me gustaría que me respondieran también a las mías. Y no quiero importunar a ustedes, quedándose aquí para oír mi pregunta y oír la respuesta. La mía es rápida. Yo creo que, no hemos entrado en los términos, pero cuando hablamos de desigualdad y pobreza, realmente si la pobreza y como se mide en Europa es desigualdad, porque es desigualdad relativa, y sin embargo no tenemos datos de pobreza absoluta, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en la charla, en un momento determinado, se pasa a hablar de desigualdad y pobreza, y yo creo que todo el rato hemos estado verdaderamente hablando de desigualdad, porque la pobreza relativa en el fondo es desigualdad, ¿no? Nada más. Ahora me toca a mí. Entonces yo tengo unas cuantas preguntas. Una de ellas tiene que ver con alguna observación que han hecho sobre el tema territorial. Yo tengo un problema de imagen territorial en el tiempo. O sea, si tomo imágenes del pasado y miro cualquier indicador educativo, cualquier indicador económico, cualquier indicador de bienestar, y miro el efecto 25 años atrás y veo la realidad en el momento actual, veo que todos mejoramos. Todas las comunidades mejoran, pero las distancias entre comunidades se acrecientan. No veo que ningún efecto político en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha haya conseguido reequilibrar esa circunstancia. O sea que todos los indicadores que me dan a mí, me da igual utilizar un indicador de pobreza a nivel económico, un indicador de porcentaje de población con estudios universitarios, tasas de abandono educativo temprano, porcentaje de personas que obtienen en PISA, me da igual. Puedes utilizar cualquiera de ellos, renta familiar disponible, el PIB per cápita, todo camina en el mismo sendero. Entonces, a nivel estructural, creo que tenemos un problema de desigualdad, pero también un problema de desigualdad territorial, donde todos esos indicadores individuales que has planteado a nivel territorial nos darían en una posible recta un problema también de estructuración del Estado. Y en la medida que eso afecta a las cuestiones del ánimo y del bienestar personal, creo que tenemos un problema también de desarraigo y en cierta medida de desentusiasmo y desafección, más a lo mejor en unas comunidades que en otras, pero también en esa idea de que en la posible lucha, y voy a poner aquí a Cataluña también, que cree que debe tener más de lo que debe cuando algunas comunidades están recibiendo. Bien, por ahí una cosa, y después me queda una pregunta sola. Planteamientos de escolarización en la enseñanza infantil de 0 a 2 años. En la primera parte ya he visto que la política educativa en general de casi todas las comunidades tiende a buscar tasas de escolarización al 100%. En Canarias se han hecho ese tipo de esfuerzos de hace un tiempo y de apoyar económicamente también las escuelas abiertas en verano para cuestiones de tipo alimentario y también en población más empobrecida, pero me gustaría saber si hay interés o si van a propiciar desde el comisionado las políticas de escolarización temprana de 0 a 2 años. Yo tengo más preguntas, pero con estas creo que son suficientes y las otras ya las formularé en otro momento. Vale.
Bueno, empezaré con la de la pobreza relativa, porque las demás tienen mucho que ver con políticas. Y en efecto, estamos hablando de pobreza relativa en la mayoría de las ocasiones, pero no solo, hay indicadores de privación material, de privación subjetiva, que también juegan un papel importante y que pueden, de hecho hay bastante investigación que trata de determinar en qué medida la privación subjetiva más que las condiciones materiales son las que generan determinados fenómenos, digamos, indeseables, ¿no? En ese sentido, simplemente el sentimiento de agravio por estar en una posición desventajosa se ha asociado a determinadas enfermedades, por ejemplo, ¿no? Es decir, sí, fundamentalmente estamos hablando de desigualdad, pero estamos hablando de uno de los perfiles de la desigualdad. Es decir, la desigualdad puede ser resultado de cosas muy diferentes que pasan en diferentes tramos de la distribución de ingresos. Por ejemplo, Estados Unidos es un país muy desigual porque los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres, ¿vale? Y sobre todo se ha escapado una élite, el 1%, el 0,1%, el 0,01%, se han escapado y concentran una gran cantidad de recursos, ¿no? Ese perfil de la desigualdad no es necesariamente el perfil de la desigualdad en España. Es decir, en España, procuraré que se me entienda, no tenemos un problema muy gordo con los muy ricos, en el sentido de que el 1% más rico no concentra una cantidad desorbitada de recursos. Más o menos en las encuestas de condiciones de vida nos da que el 1% más rico tiene en torno al 8% de la riqueza total, que es una desproporción muy importante, ¿vale? Cuando en Estados Unidos tiene más del 20% de la riqueza. Los ricos, winners take it all, se dice en Estados Unidos. Los ricos se lo llevan todo, ¿no? En España hemos tenido un problema muy grave de empobrecimiento de los más pobres. La crisis ha empobrecido a los más pobres, ¿no? Entonces, la cara de la desigualdad en España en los últimos años tiene que ver con eso, con el desplome de las rentas en los tramos más bajos de ingresos y también con un cierto rejuvenecimiento de la pobreza. Es decir, tiene una cara muy juvenil e infantil la desigualdad en España. Es decir, hay una concentración muy fuerte de pobreza en los colectivos más jóvenes y una mejora sustancial en términos relativos de la población mayor. Es decir, la pobreza, en efecto, es pobreza relativa, pero pobreza relativa con determinados perfiles que son interesantes, que no se nos pueden escapar, ¿no? Entonces, respecto a políticas, y un poco lo abordaré en sentido más global para no extenderme. Bueno, lo primero que hay que decir es que, en efecto, estamos experimentando transformaciones muy importantes y además a una velocidad inusitada. Y adaptar el estado de bienestar es difícil, adaptar nuestras políticas laborales es muy difícil, porque hay inercias institucionales que no se escapan a nadie que ha trabajado en la administración pública. O sea, mover la maquinaria pública no es fácil y adaptarla a los nuevos riesgos sociales pues no se consigue muchas veces a la velocidad necesaria para evitar que los desajustes produzcan sufrimiento, produzcan necesidades que no están cubiertas, ¿no? Y en ese sentido, pues nos enfrentamos a realidades que no existían, realidades de precariedad laboral que no existían, de pobreza laboral que no habían existido. Yo ahora menciono mucho el hecho de que la pobreza laboral es relativamente alta, es decir, tenemos muchos
muchos hogares donde alguien trabaja y a pesar de eso tenemos pobreza laboral, pero incluso en hogares con niños donde los dos padres trabajan, los dos progenitores trabajan, tienen una tasa de pobreza del 7%, es decir, a pesar de que los dos trabajan en puestos de trabajo tan precarios, digamos, con vinculaciones tan frágiles, intermitentes, con derechos sociales que nunca llegan a adquirir, es decir, se quedan en paro pero no tienen una prestación, un subsidio, que provocan que a pesar de que en ese hogar haya trabajo, hay pobreza, ¿no? Y frente a eso, pues no hemos arbitrado respuestas. Frente al hecho de que hay mucha población en la economía informal, frente al cambio tan drástico que ha habido de las estructuras familiares, es decir, de repente, pues oye, los españoles nos hemos empezado a divorciar a una velocidad que era inesperada, o sea que de repente nos divorciamos más que los alemanes o que algunos países nórdicos, ¿no? Y eso genera, por ejemplo, muchos hogares monoparentales que son muy vulnerables frente a la pobreza, ¿no? Ante eso, obviamente el Estado tiene que adaptarse a través de nuevos instrumentos de política. Los instrumentos de política pasan cada vez más por la garantía de ingresos, por garantizar suelos mínimos a la población en etapas de adversidad, porque de alguna manera en un contexto además económicamente cada vez más volátil, todos estamos expuestos a quedarnos, digamos, a la intemperie en algún momento, ¿no? Y ha sucedido con familias de clase media que no tenían ninguna expectativa de quedarse en situación de pobreza o de vulnerabilidad durante esta crisis. Entonces, políticas de garantías de rentas significa rentas para los más vulnerables. No significa necesariamente renta básica incondicional, ¿vale? Por ejemplo, desde mi gobierno se impulsa el despliegue de lo que se llama un ingreso mínimo vital, para que todos los individuos tengan una garantía de renta, un suelo mínimo de renta, y aquí entro en el debate territorial, con independencia de dónde se encuentren en España, ¿vale? Eso que ahora no existe, porque hay algunas comunidades autónomas que prestan más atención que otras comunidades autónomas a la pobreza. Hay comunidades en que las rentas mínimas son muy bajas y dejan en la vulnerabilidad a mucha gente, o las coberturas son muy bajas, es muy difícil acceder a estas rentas, y hay diferencias brutales entre comunidades autónomas, ¿no? En términos ideales, el objetivo sería llegar a una situación en que, con independencia de la comunidad en que te encuentres, hubiera una garantía de suelo mínimo, ingreso mínimo vital. Llegar a un ingreso mínimo vital no es fácil porque los recursos son limitados, y eso lo conectaré con el debate sobre la renta básica incondicional. Es decir, los recursos son limitados y hay mucha resistencia, digamos, a aumentar los recursos disponibles por el Estado. Es decir, hemos llegado a un punto en que la desigualdad primaria, que es la desigualdad generada por el mercado, la desigualdad generada por las rentas de capital, por los salarios, por las remuneraciones de autónoma, están aumentando. Es decir, el aumento de la desigualdad que se produce en los últimos años es fundamentalmente un aumento de desigualdad de las rentas de mercado, ¿vale? Para que la desigualdad de rentas disponibles, las que puede gastar, digamos, los hogares, no aumente en la misma medida, pues el estado del bienestar tiene que hacer esfuerzos, ¿vale? Y esos esfuerzos provocan tensiones, ¿vale? En esta sala probablemente todos estemos dispuestos a que el Estado español, en lugar de recaudar el 38% de la riqueza para administrarla públicamente en políticas de bienestar y en otras políticas públicas, gaste pues la media europea, ¿vale? Que está en torno al 43%. O sea, probablemente estemos todos dispuestos a que del 38 pasemos al 43%. Pero conseguir pasar del 38 al 43% no es nada sencillo, porque no todo el mundo está de acuerdo en llegar, y después llegan las elecciones y los partidos que aumentan la presión fiscal son castigados,
¿vale? Y la presión política para no hacerlo es muy fuerte. O sea, hay partidos políticos que le están diciendo al gobierno en este momento: deje usted de meter las manos en los bolsillos del contribuyente. Está usted perjudicando a la clase media trabajadora. Cuando el planteamiento ha sido subir los impuestos a los que ganan más de 130.000 euros. No sé cuántos ganan aquí más de 130.000 euros, yo no, ¿vale? En todo caso, no parece que los que ganan más de 130.000 euros, que son más o menos el 0,5% de la población, sean clase media trabajadora. Entonces, digamos que cualquier intento de recaudar más para desarrollar políticas más ambiciosas desde el punto de vista de generación de bienestar, de redistribución, se encuentra enseguida una oposición muy fuerte por parte de segmentos, por parte de partidos políticos y segmentos de la población a las que estos partidos representan, y son segmentos importantes de la población, es decir, bueno, los partidos, la población que apoya a los partidos de derecha o de centro derecha, pues se resisten a estos aumentos cuando se plantean para grupos muy reducidos. En ese sentido, la renta básica incondicional parece una muy buena idea, pero exige una reforma fiscal de un calado enorme, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista técnico, suena muy bien, ¿vale? Suena muy bien que todo el mundo tenga garantizado, digamos, un nivel básico de bienestar a través de una renta básica incondicionada, ¿vale? Pero plantear una reforma fiscal que aumente la presión fiscal para los tramos más altos de ingresos y en general aumente la presión fiscal, aunque después se pueda devolver, políticamente es muy difícil, políticamente probablemente es inviable. Y bueno, yo no veo que se pueda implantar a corto plazo. Lo que sí que veo es que podemos caminar en esa dirección, mejorando programas de garantías de rentas. Por ejemplo, mi gobierno ha mejorado en la negociación que ha hecho de presupuestos ahora con Podemos, ha mejorado la prestación por hijo a cargo, con la idea de avanzar a una especie de renta de infancia. Bueno, la renta de infancia tiene probablemente mejor entrada que la renta básica incondicional a corto plazo, por lo que implica la renta básica incondicional, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la población infantil más necesitada se ve como necesitada de apoyos, ¿no?, frente a hacer esto una renta universal. Entonces, entiendo que podemos avanzar en esa dirección. Hay propuestas muy interesantes, por ejemplo, de impuesto negativo, para que las personas que no lleguen a un determinado nivel de ingresos puedan recibir, digamos, ingresos a través del sistema fiscal, que probablemente es una forma de avanzar en esa dirección de la renta básica universal. Pero los planteamientos más valientes, o sea, más, digamos, atrevidos de renta básica universal me parecen en este momento más ejercicios teóricos que propuestas viables en el corto plazo, ¿vale? Y 0,3 o 0,2. Bueno, 0,2 es una propuesta interesante. Más que 0,2 yo diría 1,2, porque hay bastante evidencia de que las intervenciones de escuela infantil en esa etapa 1-2 producen efectos muy positivos para corregir las desventajas cognitivas de los estudiantes de los niños pequeños de entornos desfavorecidos. El 0,1 no es tan obvio, es más un instrumento de conciliación. Insisto, en los nuevos presupuestos hay una partida importante de 300 millones para desarrollar la escuela infantil. Se ha planteado como 0,3. No conozco en qué términos se quiere desplegar esto. Se ha hablado de que se permitirá a los ayuntamientos utilizar sus superávits para desarrollar escuela infantil. Yo creo que acabaremos todos avanzando hacia la universalidad de la educación desde los 0 a los 18 años, ¿no? Y yo entiendo que es un avance positivo, siempre que
se garantice la necesaria calidad de los centros infantiles. Es decir, este avance hacia la universalidad no puede ser una licencia para crear centros, digamos, donde simplemente se aparca a los niños mientras los padres trabajan. Es decir, el criterio prioritario tiene que ser un criterio educativo, de estimulación de capacidades cognitivas, con las miras puestas a que los niños lleguen a la educación obligatoria en igualdad de condiciones, que lleguen en condiciones de aprovechar, digamos, los estímulos educativos del itinerario formal en igualdad de condiciones y no con las brechas con las que llegan en la actualidad. Muy bien, muchas gracias.